Cuando escuchas la palabra Hosanna, seguro imaginas un coro de ángeles, palmas moviéndose suavemente y un ambiente de paz celestial. Pero te han contado la historia a medias. Esa palabra, en el tiempo de Jesús, no era un aleluya ni un canto de adoración. De hecho, si hubieras estado en Jerusalén hace 2000 años y hubieras gritado Hosanna frente a un soldado romano, podrías haber terminado arrestado por rebelión. Lo que hoy cantamos como una alabanza dulce, en el siglo I era un grito de guerra cargado de pólvora emocional. No era un aplauso para un dios, era una exigencia desesperada a un líder político. Hosanna era un grito de apoyo masivo que el pueblo daba hacia Jesús, casi como el rugido de un estadio celebrando a su estrella, pero ¿cómo es posible que esa misma multitud, apenas 5 días después, estuviera exigiendo que clavaran a ese hombre en una cruz? La respuesta no está en que la gente cambió de opinión de repente, sino en que nosotros perdimos el significado de lo que estaban pidiendo. ¿Qué fue lo que Jesús no les dio que los hizo pasar del entusiasmo más absoluto a un odio mortal en menos de una semana? Imagina que entramos en la Jerusalén del año 33. Es la semana de la Pascua y la ciudad está a reventar. No es un retiro espiritual, es una olla a presión. Hay millones de personas apretadas en calles estrechas, el olor a cordero asado llena el aire y el calor es sofocante. Pero hay algo más, hay ocupación militar. Soldados romanos vigilan desde las torres, con sus armaduras brillando al sol, recordando a todos quién manda. En este clima de tensión máxima, un carpintero entra montado en un burro y la multitud explota. Pero no están celebrando un rito religioso. Están iniciando algo mucho más peligroso. Ellos pensaban que Jesús venía a pagar sus deudas externas y a expulsar a los invasores, no a hablarles del alma. Es como cuando esperas que alguien te preste dinero para pagar la renta y esa persona llega a tu casa con un libro de poesía. La decepción que se está cocinando es gigante, aunque todavía no se nota. Para entender el choque, hay que desarmar la palabra. Hosanna no es una palabra mágica de origen místico. En el hebreo original es Hosiana. Si la traduces hoy, literalmente significa, sálvanos, por favor, o de manera más urgente, sálvanos ahora mismo. Es un imperativo, una orden que añade una urgencia inmediata. Es un auxilio gritado por miles de gargantas al mismo tiempo hacia un hombre que creen que tiene el poder de cambiar su realidad política. En el siglo I, Hosiana era la letra de una serie de salmos que los judíos cantaban en las fiestas más importantes. Pero en tiempos de ocupación romana, cantarlo era como cantar un himno nacional prohibido en medio de una protesta. Era recordar que Dios había destruido ejércitos en el pasado y exigirle que lo hiciera de nuevo. Cuando la gente gritaba Hosanna al paso de Jesús, no estaban reconociendo su divinidad, estaban sacando sus banderas políticas y poniéndolas sobre la mesa, esperando que el juego comenzara de una vez. El gesto de las palmas no era un adorno ecológico. Si lo comparamos con algo de hoy, las ramas de palma eran las banderas nacionales de la resistencia. Eran el símbolo de la victoria militar judía. Al poner las palmas en el suelo, la multitud no estaba haciendo una alfombra para un santo, estaban pavimentando el camino para un rey que, según ellos, debía dirigirse directamente al cuartel romano para tomar el control. El giro es que Jesús aceptó el desfile, pero entró en un animal que simbolizaba la paz, no la guerra. No entró montado en un corcel de figura imponente, sino en un pequeño asno. La arqueología y la historia confirman este fervor casi violento. Monedas de la época de las revueltas judías, que los arqueólogos siguen encontrando hoy bajo el polvo de Jerusalén, muestran grabados de ramas de palma con la inscripción «Por la libertad de Sión». No eran monedas religiosas, eran monedas de guerra. Josefo, el historiador del siglo I, narra con detalle cómo las multitudes en las fiestas solían volverse violentas por el fervor mesiánico, obligando a los romanos a duplicar la guardia. El uso de la palabra Hosanna en ese contexto específico no era una oración devocional, era una señal de asalto. El clímax de esta tragedia ocurre cuando Jesús llega al templo. La multitud espera que lance el primer ataque, que convoque a las legiones de ángeles que habían prometido los profetas o que empiece la revolución armada contra los romanos. Pero Jesús hace algo que nadie esperaba, no va contra los romanos. Va contra los mismos líderes religiosos de su propio pueblo, volcando las mesas.
El hosanna de la gente era un contrato implícito: nosotros te damos la fama y el trono, tú nos das la libertad política. Jesús rompió el contrato frente a todos. Al no cumplir las expectativas de guerra de la masa, el amor se convirtió en desprecio en cuestión de horas. El domingo le pedían que lo salvara de Roma. El viernes, cuando lo vieron golpeado y encadenado, se dieron cuenta de que él no era el tipo de héroe que querían. La imagen final es devastadora. El mismo grupo que gritó "Sálvanos" terminó gritando "Crucifícalo", porque un Salvador que no mata a tus enemigos no te sirve para nada. Esa es la razón por la que el silencio de los días siguientes fue tan pesado. La multitud que gritó "Sálvanos ahora" se sintió estafada por un hombre que hablaba de amar a los enemigos mientras ellos sentían la bota de esos mismos enemigos en el cuello. El mundo antiguo era brutalmente práctico. Un Mesías que se deja arrestar no es un Mesías, es un fracasado que merece la muerte por habernos dado falsas esperanzas. Al final, la palabra Hosanna quedó colgando en el aire de Jerusalén como una promesa rota. El pueblo no quería ser salvado de sus pecados o de su propio orgullo, querían ser salvados de sus circunstancias. El puente entre su necesidad física inmediata y la oferta espiritual eterna de Jesús era demasiado largo para que una multitud enfurecida pudiera cruzarlo. A veces somos aterradoramente parecidos a esa multitud de Jerusalén. Usamos nuestras oraciones como si fueran demandas de un servicio al cliente, gritando nuestro propio "Sálvame ahora" de mis deudas, de mi soledad, de mi enfermedad o de mis problemas de trabajo. Queremos un Dios que sea un empleado eficiente de nuestras necesidades logísticas, no un maestro que transforme nuestra realidad desde la raíz del alma. El problema no es que Jesús no escuche el Hosanna, sino que a veces nuestra definición de salvación es demasiado pequeña y egoísta comparada con la suya. Él no vino a cambiar el gobierno de turno, vino a cambiar al que está sentado en el trono de tu propio corazón. Y eso, a veces, duele más que una ocupación extranjera. Si hoy tuvieras que elegir entre un Dios que resuelve todos tus problemas externos mañana mismo, pero deja tu corazón exactamente igual, o un Dios que te deja caminar por el fuego pero te transforma por completo, ¿qué gritarías honestamente? ¿Seguirías agitando la palma cuando te des cuenta de que la corona que Él aceptará no es de oro, sino de espinas? La historia de la Biblia está llena de estos descubrimientos que cambian vidas. Si te ha sorprendido entender el peso real detrás de Hosanna, te invito a que te suscribas a nuestro canal, La Biblia en el Tiempo, para que no te pierdas el próximo viaje al siglo I. ¿Crees que la multitud fue injusta con Jesús o simplemente reaccionaron como cualquier persona desesperada lo haría? Déjame tu opinión. ¿Fue una traición por odio o una traición por decepción? Te leo en los comentarios.